Un saludo a las audiencias del Colombiano. Yo soy Daniel Rivera Marín, editor general del periódico. Y estoy esta mañana, quiero decir que esto lo grabamos un jueves porque ahorita parte de lo que vamos a contar pues todavía tiene desarrollo. Y estoy con Hanna Escobar. Hanna Escobar es mejor conocida en Twitter o en X como Miss Melindres. Miss Melindres, poeta, química farmacéutica. Química farmacéutica. Y ¿qué hubo, Hanna? ¿Cómo estás? Maestra en políticas públicas de la Universidad de Antioquia, mi querida alma mater. Que es tu pregrado y tu maestría, ¿no? Así es. ¿Cómo te va? Bien, gracias por la invitación. Muchos quizá, gracias a vos por venir, muchos quizás se preguntarán por qué está Hanna en el Colombiano. Y es porque Hanna se ha convertido en una figura mediática de las redes sociales en las últimas semanas o en los últimos meses. Digamos, lo dice hace mucho tiempo. Yo la ubiqué en la época de la pandemia cuando empezó a hacer activismo. O no activismo, sino como a criticar un poco estas medidas de cuarentena fuertes, esto de que uno llegaba del supermercado y lavaba todo y a todo le echaba límpido, ¿cierto? Y vos decías, eso es absurdo. Por ahí sí, empezó todo un poco. Pues yo creo que empezó como que vos y otros me vieran, pero no, en realidad viene desde antes, mucho antes de eso, como desde 2013, yo ya hacía como cuestiones o cuestionamientos fuertes a temas del sistema de salud y del sector salud. Por ejemplo, cuando yo trabajé en el Ministerio de Salud... 2014, 2015. Sí, y yo participé en la regulación de precios de medicamentos y todo eso. Aún así, después yo era muy crítica y seguía siendo muy crítica de esa política, porque tenía muchos fallos, porque yo misma consideraba que había problemas en ese proceso. Entonces, no, digamos que no, mis críticas al gobierno no tienen en salud, no tienen que ver con este gobierno, sino que pues han pasado por muchos gobiernos. Pero además, antes de eso, yo estaba en la Universidad de Antioquia, hacía parte del grupo de la Comisión de Política Farmacéutica, que era un grupo pues como de voluntariado de la misma facultad de Química Farmacéutica, pues para estudiar y entender las políticas alrededor de la farmacia. Y el gran asunto que nos trae es que en diciembre el presidente Gustavo Petro cita un trino que te cita a ti, más o menos esa es la cadena, y dice que estos son comportamientos nazis, te llama nazi, porque pusiste una publicación en la que mostrabas cuáles y quiénes están detrás de las cuentas de redes sociales que hacen matoneo y que persiguen a gente que critica, ahí aprovecho el espacio además porque me encanta poder explicar esto. Mi post dice que ahí, en esa imagen, se puede apreciar una matriz de propaganda con jerarquías. Primero, la propaganda es marketing político, es decir, no es ningún delito hacer marketing político. De hecho, todos los políticos lo hacen, todos los gobiernos lo hacen, etc. Yo ahí, en ese post, jamás dije que le pagaban a alguien, porque la reacción de todos, curiosa además, fue: a mí no me pagan por hacer esto. Yo, no, pues es que yo no dije que a usted le pagaban, dije que usted hacía marketing político y hacía parte de una matriz de marketing político. Y el tema de las jerarquías, claro, ellos, que es muy curioso que lo hayan tomado así, por lo que pasó después, dijeron como, ¿cuáles jerarquías? Aquí no hay jerarquías de nada. Yo simplemente lo estaba diciendo porque hay concejales, funcionarios públicos, contratistas de gobierno, entonces es evidente que hay un cierto orden jerárquico en esa situación de marketing político. Hay gente que probablemente ni siquiera se dé cuenta que está inmersa en una dinámica de marketing político. De hecho, después puse un post explicando cómo las estrategias de marketing político aprovechan cierto tipo de personas, cierto tipo de público que no sabe que está siendo parte de una amplificación narrativa. Porque la idea de una estrategia de marketing político es precisamente que se convierta en algo orgánico. Claro. Entonces, realmente yo creo que lo tomaron de una manera muy particular, lo cual fue muy interesante porque al tomarlo de esa manera se pusieron en evidencia, sobre todo porque la imagen, que después me enteré había salido de una cuenta que se identifica como minarquista libertario, o sea, no de derecha, minarquista libertario, porque hay muchos problemas con esa polarización de esto es izquierda, esto es derecha, y es como en el orden multipolar del mundo, pues no, o sea, hay muchas cosas.
Entonces un minarquista libertario no es alguien de derecha, es un minarquista libertario, probablemente una persona muy liberal. El caso es que el tipo hace unos premios que se llaman los premios Guanúmen, y los premios Guanúmen son una parodia a los premios Carroña. ¿Y qué son los premios Carroña? Unos premios que se inventó Gustavo Bolívar para macartizar opositores. Entonces el minarquista libertario decidió crear unos premios, parodiando los premios que se habían creado estaba haciendo una crítica y estaba usando una arma de ellos en su contra. Ajá. Y cuando él hizo ese concurso, ellos mismos, los que aparecían en ese listado, lo compartieron celebrando celebrando que estaban en el listado. ¿Pero era una manera del cinismo o era un sarcasmo? No, ellos estaban felices de participar en el concurso. Felices. Incluso compartieron el listado, que fue ahí de donde yo lo saqué, compartieron el listado diciendo que ese listado era el nichito y que ellos se encargaban de difundir las ideas del cambio. Es decir, yo no dije nada que ellos no hubieran dicho antes, ni de lo que se sentían orgullosos. Además que el listado ya era público, sí, ya lo conocían. ¿Quiénes eran? No solo eso, es un listado que tiene nombres de usuarios y fotos de perfiles de usuarios de una red social. Muchos de esos nombres incluso son perfiles que son anónimos, que hasta el día de hoy nadie sabe quiénes son. Lo que sí pasó es que después de eso, la gente, como que yo no sé por qué no se habían dado cuenta, o sea, esto para mí es un misterio, como que la gente no se había dado cuenta de eso, y de repente yo saco eso y la gente pone más atención, y ahí sí, gracias a los cursos del SECOP de Daniel Briceño, que al parecer han sido un éxito para la gente como ejercicio de seguridad ciudadana. Pero hay gente que ha aprendido con esos Hay gente cursos. que ha aprendido un montón, entonces claro, los ciudadanos que aprendieron un montón empezaron a mirar a la gente de esos perfiles y ¡pum!, empezaron a salir los contratos. Y el problema no es que tengan contratos con el Estado. Que son más allá de los contratos que se han denunciado de Wally o de Lalis o de exacto, esos que eran los que ya se conocían. Ajá. No, empezaron a salir los otros contratos, que era una cantidad. Pero más allá de que trabajen con el Estado, porque uno puede trabajar con el Estado, pues es que como así, uno tiene derecho a trabajar y tampoco es indigno trabajar con el Estado. El problema es que los contratos que empezaron a salir tenían muchas irregularidades, como no contar con los estudios para tener ese contrato, presentar la tarjeta profesional que tiene una fecha, pero el contrato radicar una experiencia que tiene otra fecha previa a la tarjeta profesional. Incluso hay un contrato que es el de este señor Don Izquierdo, si no estoy mal. Sí. Este señor tiene un contrato que exige experiencia profesional. En el sector público, en la contratación pública, cuando dice profesional, es porque tienes que tener un título, claro, y la experiencia que cuenta es a partir de ese título, la tarjeta profesional o el acta de grado, según la profesión, pero el señor no tiene título profesional. O sea, se están pasando toda la normatividad para poder contratar a quienes les hacen propaganda, básicamente. Así es. ¿No? Pero además que esa es una estrategia que ellos han usado, es decir, ellos, y me refiero a este sector político, todos los sectores políticos usan estrategias, sí, de deslegitimar al opositor, sí, pero sí ha habido en el petrismo, y muy en cabeza de Gustavo Bolívar quizá, porque se dice que es el hombre que maneja las bodegas, pero el caso es... Yo tengo mis hipótesis, porque no es una sola. Ellos se han puesto de frente a mucha gente, como sí, estos son los que están ligados al uribismo, o estos son los que están ligados a César Gaviria, ¿no? O sea, ellos se han inventado también esa manera de atacar, ¿o no? No, y pues incluso con mentiras, o sea, incluso marcan personas con mentiras. Por ejemplo, Cielo Rusín, que hace poco, cuando pasó todo el escándalo en diciembre, es que ese fue un escándalo que yo ni siquiera esperaba, o sea, yo ni siquiera esperaba o contemplaba que fuera a pasar algo así. Cielo salió a decir, compartió un post que se veía que venía de un grupo de WhatsApp, y en el post estaban las claras instrucciones para movilizar una campaña. O sea, y como que por torpeza copió... Sí, como instrucciones desde adentro. Sí, o de Telegram, porque ellos tienen grupos en Telegram además. Entonces es como, sí, todos sabemos que existe el marketing político. No, eso no es un delito, ni es un crimen. Lo que sí es un delito es hostigar y calumniar personas. Claro. Eso sí es un delito en Colombia. La calumnia sí es un delito en Colombia. Que es un poco lo que... Quiero que terminemos el tema de lo que pasó con Gustavo Petro y en qué va. Entonces, el presidente te llama nazi, ¿cierto? Qué horror.
vos llevas eso a los estrados judiciales, el presidente hace unos días casi que escurrió el bulto, se impugna la decisión. ¿Eso en qué está? Todavía no se impugnó, pues además ellos radican una impugnación, pero es importante aclarar que en un fallo de tutela, independiente de la impugnación, se debe cumplir el fallo, sea el presidente, apegándonos a los hechos, porque eso no lo decido yo, lo decide el Consejo de Estado, estaría en desacato. Si nos apegamos a los hechos, uno podría decir que está en desacato, pero otra vez digo, eso lo define el Consejo de Estado, no yo. ¿Pero por qué? Pues porque el fallo decía claramente que debía ofrecer excusas públicas y poner el post en la cuenta de presidencia, en la cuenta de APRE y en la cuenta personal de él. No solo no ofreció excusas públicas, sino que además el post nunca apareció con las excusas públicas ni en la cuenta de presidencia ni en la cuenta de APRE. Entonces, lo que hizo fue justificarse, ¿no? Exacto, pero más allá de eso, porque digamos que el Consejo de Estado tome esa justificación como una retractación, que lo pueden hacer. Igual falta la mitad del cumplimiento, tenía que haberlo puesto, primero tenía que ofrecer excusas, más que retractarse, ofrecer excusas públicas en mi nombre. Y segundo, lo tenía que poner también en la cuenta de presidencia y en la cuenta del DAPRE, eso no pasó. Oíste, Hanna, y después de ese trino del presidente, que digamos que la crítica en redes sociales de un ciudadano común es, por ponerlo, un martillo pequeño, pero el presidente de la República Citrina tiene un martillo del tamaño del Estado. No, eso es horrible. ¿Qué pasó? Pues mi mayor preocupación ese día, porque ese día yo estaba como en una novena navideña, cuando todo esto pasó, estaba en una novena navideña. Claro, era como 26 de diciembre. Como 23 de diciembre. 23. Sí. Yo estaba en una novena navideña, igual estaba muy parchada, pues, pero una novena familiar. Estaba comiendo buñuelos y natilla, igual es agobiante. Mi mayor preocupación de ese día y al día siguiente era, yo me lo preguntaba todo el tiempo, lo hablé con varias personas, ¿cómo le voy a decir a mi mamá? O sea, ¿cómo le voy a contar a mi mamá que me metí en problemas y el presidente me dijo nazi? O sea, mi mayor preocupación era, mi mamá me va a regañar. O sea, de verdad al principio me tenía como sin cuidado lo que hubiera hecho ese señor. Me preocupaba más el regaño que me iba a dar mi mamá por meterme en problemas, por loquita, pues como por loquita escandalosa. Se murió de la risa y me dijo, ¿cómo no? Pero es que ¿cómo va a hacer ese hijo? Sí, HP. Dice y de tal. Sí, para decirte esto, ¿qué tal? Y mi mamá me dijo, no, siga para adelante, pues es que hay que seguir para adelante, nada que hacer. ¿Y ya después qué pasó ya con la gente en redes sociales que está moribunda y no sé si en la calle viste alguna réplica de eso? No, obviamente las cuentas amplificadoras de Gustavo Petro y sus seguidores y estas mismas cuentas que hacen parte de esas matrices de propaganda comenzaron pues a insultarme, se sintieron absolutamente empoderadas, a decirme pues la palabra que él usó, que es nazi, a insultarme de muchas maneras y ahí vinieron las amenazas de muerte. También publicaron mis datos personales, publicaron mi RUT, publicaron fotos del lugar donde trabajaba antes, que es una clínica acá, publicaron direcciones en las que he vivido, publicaron mi número de documento, falsificaron un documento de la Secretaría de Salud de Antioquia para hacerlo pasar como si yo tuviera una sanción por inspección, vigilancia y control en la clínica donde trabajaba, pero pues son muy tontos porque el documento era de una fecha en la que yo ya no trabajaba en esa IPS, ni yo, o sea, yo ya había salido allá, ellos mismos habían compartido mi hoja de vida, porque compartieron mi hoja de vida. Empezaron a decir que yo hacía campañas digitales, engañosas, o sea, lo mismo que ellos hacen, empezaron a decir que yo lo hacía y que todo el poder detrás del poder estaba detrás de mí. Empezaron ¿Y eso a te decir, afectó de alguna manera? ¿Eso quita el sueño? No. Y uno ve que vos redoblaste las apuestas, es decir, vos fuiste aún más allá y empezaste a explicar lo que había pasado y no has dejado de meter el dedo en la llaga de la reforma a la salud. A ver, ahí hay un tema, bueno, es que después vino la suspensión de mi cuenta. Ahí hay un tema que yo también llevo haciendo hace rato y no solo pedagogía en el sistema de salud, sino que yo hago pedagogía en tácticas de propaganda. Y de hecho yo... bueno, vos te inventaste a veces un personaje como si fueras una espía rusa de la KGB. De la Stasi, después fue de la Stasi.
la propaganda política por antonomasia, que es la propaganda de la Unión Soviética, ¿no? Es mucho mejor la de la Stasi. De hecho, hay un hilo donde yo lo explico. Eso fue, ahí yo ya hacía ese activismo alrededor de la salud. Ahí fue cuando empezó el debate de la reforma, como en 2000, al primer debate de la reforma 23, sí. Ahí yo hice una caricatura y era una agente secreta que se llamaba Mr. H, entonces yo los molestaba y decía como que no, es que estoy investigando y yo soy de la KGB, pero en realidad soy de la CIA, pero en realidad soy de la Stasi. Y ya ahorita los molesto y les digo que en realidad soy de Guambú. O sea, y cuando alguien me responde que si soy de... Ay, se me olvida cómo es que se llama la israelí. La Mossad. Si soy de la Mossad, les digo que no pueden revelar mi verdadero origen. Pero es porque ellos dicen que yo... Estás usando el chiste de Petro, ¿no? Los periodistas Mossad. Sí, es que ellos además dicen de todo, o sea, dicen que me paga Alejandro Gaviria, que me paga Katy Jubinao. Pero vos criticabas a Alejandro Gaviria. Yo he criticado a Alejandro. Alejandro y yo nos llevamos bien, yo lo aprecio mucho, él era el jefe de mi jefe cuando yo trabajé en el ministerio, yo lo aprecio, le tengo respeto. Me parece que con él se puede dialogar. Y pues se le puede criticar, porque es que por más aprecio que uno le tenga, es más, si uno tiene un amigo y le tiene aprecio, lo mejor que puede hacer por ese amigo es criticarlo y cuestionarlo cuando no está haciendo algo que uno ve que no va bien. No, o sea, mal le hace uno a un amigo si le tapa todo. Claro. Pues, o esa es mi visión de la vida, y creo que Alejandro se toma racionalmente las críticas, pues. Entonces, bueno, pero dijeron que me pagaba el GEA. Es más, yo creo que después de verme acá sentada con vos, soy seguro que ya, o sea, acá a mí me pagan, no sé, FICO, pero GEA. Viste que son palabras que llenan de un significado que no conocen. El GEA, la Mossad, todo eso, ¿no? Como sí, tópicos. Sí, total, pues es que ese es el mecanismo. No, pero cuando me cerraron la cuenta, entonces, porque esa es un poco la estrategia que hacen. Y yo la he descrito en hilos, he explicado, hay una estrategia que se llama Zersetzung, es una serie de tácticas que usaba la Stasi para amedrentar. Entonces es diferente a la propaganda fastuosa porque es una propaganda dirigida donde se puede individualizar colectivos, pues, o personas. Y lo que hacen es primero empezar a debilitarte psicológicamente, entonces te mandan mensajes confusos o te hacen creer que saben más cosas de vos de las que realmente saben. Luego empiezan a debilitar tu círculo o tu red de apoyo, entonces empiezan a sembrar rumores de vos, a decir cosas a ese círculo para que te aíslen. Pero hay que decir una cosa, y es que eso, o cuando a mí me ha sucedido, ¿cierto? Lo que hace es que a uno le entra un desaliento, como... Exacto. ¿No te pasa eso? Es una táctica... ¿Qué te pasa entonces? Entonces acá voy, es una táctica además de propaganda psicológica que va en la vía de la destrucción moral y psicológica de la persona, es la anulación completa del otro. Por eso es mucho más peligrosa que la propaganda para mí, que la propaganda fastuosa, porque es la anulación directa del otro ser humano, como en su humanidad. Y lo que sigue después de dañar tu círculo es que empiezan las amenazas con procesos legales que puede que ni siquiera lleven a nada, porque te confunden así. Entonces ellos se aprovechan de que uno a veces no conoce muy bien las leyes, las normas y demás. Entonces, te voy a amenazar con la fiscalía porque me estás perfilando. No, amigo, perfilar no es un delito en Colombia y ni siquiera existe. ¿Qué es perfilar? Dígame. Amenaza. Si me vaya, ponga la denuncia en la fiscalía, no tienen pues todos mis datos personales. En cambio, lo que usted sí está haciendo es un delito, que es calumniarme. O sea, es la forma de responder. No me pasa que me desaliente. ¿Por qué? Pues porque yo ya conozco esas tácticas, he leído mucho. Tienes mucho tiempo en esto, ¿no? Sí, he leído mucho sobre ellas. Mis papás han sido políticos, fueron políticos toda la vida, o sea, toda la vida. Yo sé, pues básicamente voy a decirlo así, yo siempre lo digo, crecí entre lobos. Si uno creció entre lobos, aprende a comportarse como los lobos y sabe cómo se comportan los lobos. Entonces no es porque ellos una vez salieron con que es que yo practico la antifragilidad y que según eso la antifragilidad es que entre más te golpean, más fuerte te vuelves. No, a mí no me gusta la antifragilidad, de hecho no me gusta ese concepto, me parece que es un concepto, perdón por lo que voy a decir porque suena horrible y pretencioso, pero me parece que es un concepto para débiles. A mí me gusta el estoicismo porque me permite pensar con claridad. Estamos hablando de los estoicos entonces. Sí. Me gusta el estoicismo porque me permite pensar con claridad. La antifragilidad, en cambio, es un concepto que implica que tú reaccionas ante un golpe, y cuando tú reaccionas ante un golpe con la fuerza de ese golpe, no necesariamente estás pensando con claridad. Bueno, Hanna, vamos a tu historia.
para que luego volvamos a ver qué va a pasar con el proceso judicial con el presidente Gustavo Petro. Tu papá, lo acabas de mencionar, Julio León Escobar, fue alcalde de Venecia, de Titiribí y de Sabana Larga. Así ¿no? es. Y tu madre, Margarita Correa, fue concejal. 13 años. 13 años. Además, tu papá también fue fiscal sin rostro. Juez sin rostro, sin que rostro. eso es toda una historia de Medellín, ¿no? Sí. Y muestra también un poco el temple tuyo, de dónde viene. Contanos cómo fue tu infancia, cómo te influyeron ellos, y además que han usado la figura de tu papá también para atacarte. Sí. Mi papá falleció en 2023, en diciembre, de causas naturales afortunadamente, pero sí en la vida tuvimos pues muchas amenazas como familia en general, pues en la política, y cuando él fue juez tuvimos más amenazas, pues por obvias razones. Desde que yo estaba pequeña, que crecí en Titiribí, yo crecí en Titiribí, nací, crecí en Titiribí, pues mi papá y mi mamá siempre me llevaban a todos los convites, temas de política, reuniones con otros alcaldes, porque mis hermanas, liberal, ¿no? del Partido Liberal, porque mis hermanas ya estaban mayores, me llevaban muchos años y mis hermanas vivían acá en Medellín porque ya estudiaban acá, entonces vivían solas acá, en el Tricentenario. Y yo vivía con mis papás en Titiribí. Entonces no es que yo sea hija única, que a veces puede parecer, pero pues como crecí también, toda una parte de mi vida fue sola yo con ellos y no con mis hermanas, porque ellas estaban acá, bueno, siempre estaba con mis papás y obviamente me tenían que llevar a todos lados, entonces a todos lados era a la alcaldía, al consejo, a los convites, en campaña, me ponían un trapito rojo, yo cantaba el himno liberal maravillosamente, me lo sabía de memoria, el himno del partido. O sea, mi papá me ponía el trapito rojo y yo era feliz boleando el trapo rojo, cantando el himno del Partido Liberal, pues era muy encantadora, pues una niña de 4 años cantando el himno del Partido Liberal con un trapo rojo, pues divino para la campaña, supongo. ¿Y tu papá era de qué línea del Partido Liberal? De Bernardo Guerra. De Bernardo Guerra Serna. Sí, era de la línea de Bernardo Guerra. Luego pasaron muchas cosas, que no voy a entrar en esos detalles porque involucran gente muy activa en la política liberal todavía. Ajá. De hecho, un personaje que tampoco lo voy a mencionar, pero que es cercano a Daniel Quintero, activo en la política liberal, que no le hizo tan buenas jugadas a mi papá en esas épocas. Y mi papá decide dejar la política, como en el 93, más o menos, dice como no más, yo ya no puedo más con esto, o sea, la política es un lodazal, pues la gente, o sea, decide retirarse de la política. Y ahí, o más adelante, tal vez, pues a mediados finales de los 90, y ahí se presenta el concurso de la rama judicial para ser juez sin rostro, y ahí pues se convierte en juez sin rostro. Y le tocan unos casos muy duros, porque como sabrás... Aquí en Medellín. No es solo en Medellín, porque él tenía la jurisdicción de Antioquia, Córdoba, Risaralda y Chocó. Y en Antioquia y Córdoba ya te imaginarás qué tipo de casos, pues... Claro, porque estamos hablando del final del cartel de Medellín en el capítulo y Pablo Escobar y todo el comienzo del paramilitarismo. Ajá. Entonces tiene unos fallos muy duros, entre ellos uno del que yo hablé en estos días cuando sacaron lo de la condena de mi papá. Mi papá sí tiene una condena por un prevaricato, pero lo que pasa es que en la justicia el prevaricato puede ser por cometer un error. Esa normativa ya cambiaba hoy, pero en ese momento pues no había cambiado. ¿Y cuál fue el hecho? Entonces el hecho fue que había una persona, un sindicado, por 2 delitos. Uno era porte ilegal de estupefacientes, era un caso muy bobo, además era un caso no comparado con otros casos que él hubiera tenido. Uno era por porte ilegal de estupefacientes y el otro era por tráfico de estupefacientes. Si se lee todo el fallo del prevaricato y toda la apelación, pues la Corte Suprema logra constatar que mi papá nunca recibió dineros ilícitos y que sí hubo un error en la interpretación de una ley. Y él lo condenó, al tipo lo condenó solo por porte ilegal de estupefacientes, pero no lo condenó por tráfico. Eso es todo lo que pasó con ese prevaricato. Pero mucha gente usó eso para decir, por ejemplo, que mi papá era un ladrón, que había recibido dineros ilícitos, y es como, no, pues lean todo el fallo, porque ahí en la apelación incluso está. Lo que sí pasó es que en esa época, esa misma fiscalía que estas personas de izquierda critican, pues tenía otras intenciones también, tenía otros intereses, y que en esa época, sin esa normativa haber cambiado, sí era muy fácil por un error perseguir a un juez.
Y así fue como entre la fiscalía y un magistrado, que tampoco va a decir el nombre particular, que no quería mucho a mi papá porque mi papá no recibía, ciertos casos los rechazaba en su despacho porque intentaban como instigar ciertos casos y mi papá era muy claro diciendo que no iba a hacer eso. Entonces pues le montaron una persecución y ya está. Igual fueron como unos meses de casa por cárcel, mi papá los cumplió, no pasó nada. De hecho en la rama judicial es bien conocido y todos los que conocían a mi papá, incluidos magistrados, personas que son magistrados ahora, saben de lo injusto de ese fallo por prevaricato y todos estuvieron como, oiga, esto no se hace, esto está mal. Pero bueno, pasó y eso tampoco, pues cometer errores tampoco es indigno y ser perseguido pues por determinados seres tampoco es indigno. Pero lo que te iba a decir es que todo ese caso de mi papá y que ellos lo usaran y lo del prevaricato sirvió para llamarles la atención sobre algo. Mi papá fue la persona que falló en el caso de Jesús María Valle, el juez de primera instancia, y mi papá falla diciendo que hay una alianza entre el Estado y los paramilitares. Es decir, la gobernación de Antioquia de 1997 en adelante, que es la de Álvaro Uribe Vélez, y los paramilitares de, eso es el bloque lechero. Sí, ya. O sea, tu papá está detrás de uno de los casos emblemáticos del paramilitarismo en Colombia. Y en Colombia, en Antioquia y en Colombia. Y el asesinato de uno de los líderes más importantes que ha dado Antioquia. Es decir, ese fue el fallo de primera instancia, luego la segunda instancia lo ratificó, la Corte lo ratificó, se fue a Corte Interamericana, también lo ratificó. Y ese fallo de mi papá es el que ha servido como base para otros casos de delitos de lesa humanidad, ese primer fallo. Incluso en la de Antioquia abogados penalistas estudian con el fallo de mi papá. Entonces yo les decía, cuando sacaron lo del prevaricato, yo les decía que eran tan absurdos, tan ignorantes de la propia historia de Antioquia, que dicen defender en sus grafitis y sus bolsitos y todo lo demás, porque son un montón de centennials que probablemente no hayan leído mucho de la historia, que usan para su propaganda, porque sí es propaganda, que ni siquiera tenían idea de la persona que estaban denigrando, o sea, ni siquiera sabían a quién estaban denigrando. Y bueno, yo estaba preparada. Que es uno de los pilares fundamentales de las luchas que ellos supuestamente dicen defender, pero que no conocen. Y es que además no solo fue ese caso, porque en el juzgado, además que, claro, yo nunca había hablado de eso, yo estaba esperando que lo sacaran precisamente para poder hablar de eso, porque yo solita no iba a ir a exponerlo, ¿para qué? ¿Encajaste el golpe? Sí. Y ellos mismos ponen el juzgado, entonces era el juzgado tercero penal especializado del circuito de Medellín, y ahí yo les digo, vayan y busquen qué casos se fallaron en ese juzgado hasta 2003. Pero además, el fallo por prevaricato es en 2007, es decir, mi papá ya estaba jubilado, mi papá se jubiló en 2003, mi papá ya no tenía nada que ver, o sea, ya estaba, como que ya no podía hacer más, pues, sí. Es que ya no era, ya estaba jubilado, ya estaba viviendo la jubilación muy tranquilo, por eso no hubo ningún problema con eso, o sea, es un fallo además posterior, imagínate el nivel de ensañamiento que le fallan en contra, después incluso de que ya no está en ejercicio, ni le interesa la política, ni se va a lanzar a nada, porque el fallo le da inhabilidad y es como pues que me inhabilite porque yo ya estoy jubilado, ya muy viejo, el alma. Además recién trasplantado, o sea, no, pues no me interesa. Eso también lo mencionan, ¿no? Y vos lo decís en una entrevista, que cómo atacan a tu papá con una idiotez del tamaño de una catedral, cuando dicen que defraudó el sistema de salud porque se enfermó y en fin, eso ni vamos a entrar en eso. Tu papá le hacen un trasplante de hígado, ¿y cuánto tiempo vive más? Casi 20 años. Le fue súper bien con el trasplante. Él era muy juicioso porque después del trasplante él dejó definitivamente de tomar y era muy juicioso con los medicamentos, y ahí es donde te digo que se dedicó, fue como ayudar a la gente, o sea, de ahí en más se dedicó. Meter tutelas, demandas. Todo gratis, todo gratis. Yo incluso en esa época todavía no me había ido a vivir a Bogotá ni nada, entonces le ayudaba mucho redactando las tutelas. Y por eso sabes cómo actuar también cuando te pasan ese tipo de cosas como con las del presidente Gustavo Petro, porque tu papá, pues... Y además, abogado, juez. Además, pues mi sobrino también es abogado, mi mejor amigo es abogado, tengo muchos amigos abogados, entonces no. Y de hecho, todo lo que pasó con el presidente, cuando pasó, un amigo, un muy buen amigo, que es Vladimir,
que también es muy activo en X, que también es del combo rebaño de lo de pandemia, Sí. me escribió, inmediatamente él me escribió por interno y me dijo, parce, esto no lo puedes dejar así, esto es muy grave, Sentar un precedente. hay que poner una tutela, ya, yo te ayudo a poner la tutela y nos vamos con la tutela ya. Yo le dije, ¿qué tengo que hacer? Hicimos todo, nos organizamos y Blada habló, ahí volví al grupo de WhatsApp que me había salido. Me había salido del grupo de WhatsApp del combo rebaño por diferencias en discusiones de género, me había salido y dije como, no más, yo no quiero estar peleando acá. Pero volví al grupo del combo rebaño, pero de los abogados. Entonces todos los que están en ese grupo pues están trabajando. ¿Están apoyando? Sí, están apoyando, que son varios abogados muy tesos además. Volvamos a tu historia. Yo recuerdo que cuando te vi en redes sociales ya hace bastantes años, lo que vi fue que recitabas poesía, ¿no? Recitabas poesía así, con mucha solemnidad, como se recita la poesía. No, con solemnidad no. Y tenías pues como referencias culturales importantes. Entonces citabas a John Coltrane o citabas a The Beard. Se me olvidó Charlie Parker, y citabas, en fin, grupos de metal, grupos de rock, también mucha influencia de la cultura japonesa. ¿De dónde viene eso tuyo? ¿Cuándo empezaste a escribir poesía? ¿Por qué? ¿Fue una cosa de la casa? Sí. Además que una cosa es escribir poesía y otra cosa es recitar poesía, y a vos te gusta recitar. Eso te iba a decir. Sí, yo escribir poesía desde el colegio, y de hecho cuando yo estudiaba en el colegio, que yo estudié en la presentación de Bello, ahí pues era muy buena en literatura, entonces el colegio me mandaba delegada del colegio a los talleres de poesía que daba con Fama en ese entonces. Entonces yo era como delegada del colegio, me era seleccionada para ir a los talleres de poesía. Entonces desde ahí escribir. Pero lo de la poesía y declamar desde pequeña, porque mi abuelo, por ejemplo, esta historia es súper linda. Mi abuelo, el papá de mi papá, que es de Amalfi, era de Amalfi, nos enseñó un poema a todos los nietos. Amalfi, como Piedad Bonet. Sí, y vivía por la misma cuadra. O sea, Piedad Bonet vivía, sí, los Bonet vivían en la misma cuadra de donde quedaba la esquina de mi abuelo. Y como los antepasados de Carlos Mario, el del Águila Descalza. Es que Amalfi, pero es un pueblo interesante. Sí. Pero mi abuelo es de suroeste. Pues mi abuelo venía como de los Escobar de Amagá y se fue liberalmente, dijo, me voy de esta familia, y se fue por allá para el nordeste a abrir monte y muchas cosas, luego terminó en Amalfi. ¿Y entonces qué pasó con él allá que te hice desviar? Entonces, bueno, él nos enseñó un poema que se llama La hora de tinieblas, de Rafael Pombo. De Rafael Pombo, sí. ¿Cómo es? ¿Quién me llamó de la nada? Sí, en la nada estaba yo, porque salí de la nada, execrar la hora menguada en que mi vida empezó, y una vez que se cumplió este prodigio funesto, porque el mismo que lo ha impuesto él no me viene a librar, y he de cargar con un bien contra el cual protesto. Pero estás citando unos versitos, porque el poema es más largo que una tusa, 51, ¿no? Tiene 51 estrofas, pero entonces lo que yo me di cuenta cuando estaba en el colegio, por allá, yo no sé si fue como ya en el colegio, como a finales del colegio, puse como en Facebook una frase del poema, un pedacito, el que yo me sabía, y luego vi que mi hermana me contestó con otro, un primo me contestó con otro, y yo como, vení, ¿vos conoces este poema? Sí, pues el abuelo nos lo enseñaba. O sea, como que mi abuelo nos enseñó pedacitos a cada uno, porque es un poema muy largo. Y bueno, más allá de eso, luego mi papá, cuando fue alcalde de Titiribí, de hecho en Titiribí hay un evento que es el Concurso Nacional de Declamación de Poemas, porque Titiribí es la cuna de la copla antioqueña y del repentismo. Por eso eres repentista en Twitter. Entonces, sí, pues el repentismo pues lo traigo como en mi ser aparentemente. Entonces mi papá fundó, entre otras cosas, porque fundó el Festival de Danzas, el Festival de Bandas Marciales, pero también fundó el Concurso Nacional de Declamación, y es patrimonio de Titiribí. Entonces, pues obviamente la declamación era como, pues mi papá estaba muy preocupado de que yo pudiera declamar. O sea, tu papá se encargó de eso también, de enseñarte. Claro. Y además porque era un político, ¿no? Y un político liberal, que son como los que llevan el arca de la oratoria en este país, ¿no? Y no, pues sí, de la intelectualidad y todo lo demás. Entonces mi papá siempre estuvo muy preocupada de que yo leyera, de que yo pudiera declamar, de que yo supiera hablar, expresarme. La cultura general, recuerdo una historia con mi papá cuando yo vivía en Bogotá, ya haciendo química farmacéutica. Estábamos hablando de cualquier cosa y me dijo como, ¿cómo te parece que en la Perla del Oriente, y yo, ¿qué es la Perla del Oriente? ¿De qué me estás hablando?
Mi papá se enojó. ¿Cómo una hija mía no va a saber qué es la perla del Oriente? Y yo, papá, pues yo sé fórmulas químicas, estructuras químicas y moléculas, y de verdad tengo que aprenderme muchos medicamentos, pues no me cabe aprenderme qué es la perla del Oriente. Y se enojó más y me dijo, entonces una hija mía se va a conformar con ser una técnica mediocre. La cultura general es lo que salva el mundo. Usted puede saber mucho de técnica, pero la técnica no la, pues no, al final eso no es nada, al final eso lo puede hacer cualquiera. La técnica se aprende, la cultura general se vive, bla, 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 la cantaleta. El caso es que la perla del Oriente es Sri Lanka, nunca jamás se me olvidó, pero el regaño, ya siendo adulta, que me gané porque la cultura general no era suficiente. O sea, eso es una cosa de mi familia, sí, como claro. que la cultura general es lo más importante. Usted tiene que saber de cultura general porque si no, usted no sabe nada del mundo. Sí, que era un rasgo de los políticos liberales de esa antaño, época, y pues sí. hoy no. No, y conservadores también, sí, eran gente claro. intelectual, pues. Y quiero ir entonces a todo esto de la poesía, pues, y de tu inquietud por el arte te lleva como a dos cosas que usas en esta suerte de crítica política, y es, uno, a hacer rap, a escribir rap, que creo yo que luego los llevas a YouTube con inteligencia artificial. En realidad me lo confirmó antes de que hiciéramos la entrevista. Y lo otro es, y esto me recuerda, cuando Margarita Rosa de Francisco hace esta pregunta, venga, ¿ustedes en qué les ha ido mal en este gobierno? Hace esta pregunta retórica. Vos publicas como un collage, ¿no? Como un collage, como un... Verdad, sí, ¿cierto? un collage. Y eso lo hiciste vos. Sí, sí, sí. Entonces quería preguntarte, bueno, ¿cómo confluye esto acá? Y un montón de pósters. Hoy saqué uno de nuestro nuevo Rey Sol, Ajá. de nuestro autoproclamado Rey Sol, Sí, con sí, todo sí. ese éxito. Pues nada, a ver. Cuando yo crecí en el Tricentenario, de hecho ahí conocí a Daniel Quintero porque él vivía diagonal a mi bloque y de hecho hablábamos mucho, o sea, nos conocemos bien, o por lo menos nos conocimos bien en ese momento. En el Tricen yo era menor que él, obvio, y me mantenía con un parchecito que se llamaba El Pocito. Había uno que era el Pozo y otro que era el Pocito. Los del Pozo eran como más grandes. Sí, eran mayores y eran bien darks. Ajá. Pero el Pocito era como el relevo generacional del Pozo, pero pues obvio, si uno crece en el Tricentenario sale con los amiguitos que tenga donde creció. Y el Pocito era como un parchecito de raperitos adolescentes, pequeñitos. Yo tenía un overol amarillo gigante, o sea, eso fue toda una época de mi vida. Estamos hablando en el auge adolescente de 1998 del rap, ¿no? Más o menos. Yo lo vivía en Belén, por ejemplo. Sí. Después me empecé a montar patineta, todavía gustándome el rap y todo lo demás, empecé a montar patineta. De hecho, como con alguna gente del Tricen, yo montaba patineta, y luego en el mundo de la patineta empecé a conocer otra gente más del punk, y ahí ya dejé el rap un poco y me fui al punk, que luego tuve una banda de punk. Yo tuve una banda de punk rock, de mujeres, tocaba y cantaba, tocaba la guitarra, que de hecho tengo una Ibanez Gem hermosa, y cantaba las segundas voces, porque no era vocalista principal, pues mi voz de tarro, o sea, no me da para tanto, pero pues sí sé cantar algo. Pero en el punk no se canta. Sí, pero de todos modos era como punk rock, entonces sí se canta. Me molesta un poquito mucho más. la gente que se cree cantante, tengo que decir. Sí, no, yo no me creo cantante. Pero bueno, de tarro. entonces, ya Sebas por allá me está diciendo que estamos muy demorados. Ay, perdón, ya vamos a acabar. Y entonces, nada, pues yo sí soy poeta, entonces se me da bien escribir, entonces, y conozco el rap, conozco el hip hop. De hecho, me gustan las batallas de gallos. De hecho, yo veo batallas de gallos. Tengo un MC favorito que es un argentino que se llama Réplica. Era súper jovencito. Pero Réplica se volvió como todo agnóstico, pues, pero él es así, pues pero a mí me gusta Réplica porque su estilo es intelectual, una pose intelectual, pero bueno. Pero bueno, el caso es que me gusta Réplica. Pero bueno, el caso es que yo no he olvidado tampoco esas cosas, ni las tengo fuera de mi mente, pues, ni es algo que no haga, porque claro que están muy molestos porque usé ese género. Hay una razón para usar ese género, y eso se ocasionó, pues tuvo origen en que venía Residente, y yo estaba muy molesta porque no pagan la plata de la salud
el ministro desacata la Corte Constitucional, Sí. pero entonces sí le van a meter plata a un concierto de Residente que además se las da 2.000 millones de pesos, que además se las da de revolucionario. Es como, marica, por lo menos entonces donar la plata o hacer algo. Hay gente que se está muriendo sin tratamientos. Ahí le escribí una canción a Residente, que es una tiradera, esa fue la primera, y usé las letras de Pero no le Residente. tiene miedo a nadie, ¿no? Tirarle a Residente que Se te o- responda con 8 minutos de... No, canceló el concierto, pero le hice una tiradera de 4 minutos de hecho, con frases de canciones de él, burlándome de él, usando frases de canciones de él mismo. O sea, por eso se te ocurrió hacer hacer canciones de rap. Ahí empecé con el rap, porque antes había hecho una de salsa, hice un tango, tengo un álbum el año pasado completo de punk. ¿Usted a qué hora almuerza? Pues porque Debía haber química almorzado, farmacéutica debía- trabaja en una empresa. A ver, ya está en casi voy a ir a Twitter, almorzar. Hace canciones. Soy muy activa, soy una persona muy activa, soy como la niña del aro, qué horror, no Ajá, duermo. ajá. No, mentiras, yo duermo, pero duermo poco, como 5 horas, pero pues es como suficiente para mí. Bueno, el caso es que hago esa tiradera para Residente y ahí sacó un póster como los que yo ya venía sacando Como ese antes. de Margarita. Sí, y otros pósters como en una estética que se molestaron mucho las de la imprenta republicana porque yo les robé su estética. Es como, no, amigas, la estética soviética de propaganda no tiene dueño, es la estética soviética de propaganda. Pero bueno, en fin, hago un póster que dice no hay plata para el paciente, pero sí para Residente. Y de hecho la tiradera tiene un corito muy pegajoso que dice no hay plata para el paciente, pero sí para Residente. O sea, es muy pegajosa. Y luego digo como que bueno, ya que le hice una tiradera a Residente, pues ¿por qué no hacerle una a Petro? Entonces hago el video que se volvió viral, no sé cómo. Quieren revolución, quieren justicia, les vendieron un sueño, despertaron en ruinas. Tu ídolo es un fraude, el rey de la mentira, y a los que creían hoy solo los vomita. Judas con la banda, con pose de santo. Todo pasa, ellos me vuelven viral, porque ese video se volvió viral porque yo lo subí, ellos lo tumbaron por denunciarlo masivamente, entonces yo dije, me tumbaron el video, igual lo voy a volver a compartir en X. ¿Pero vos lo estás monetizando o no? No, Monetizarlo. no, de hecho estoy averiguando cómo por Creative Commons puedo subir la para que quede letra abierto. y la pista para que cualquiera que sea MC y que lo quiera hacer, lo use. Vas a buscar a réplica para que lo haga. Es mejor Papo que réplica. Pues era mejor Cancerbero, pero pues murió. Es cáncer, pero se murió. Sí, Lo mataron. lo mataron, lo murieron. Oíste, Hanna, para que vayamos cerrando, entonces, en este momento, ¿qué vas a hacer con el caso del presidente Gustavo Petro? Hay un desacato, él no cumple la sentencia del Consejo de Estado. ¿Qué vas a hacer? Hoy jueves 20 de febrero a las 11 de la mañana. Radicar el desacato, pues porque obviamente no es tan sencillo, hay que escribirlo, todo lo demás, pues la idea era radicarlo antesitos de esta semana, pero igual había que poner muchos elementos nuevos, entonces ayer de hecho estaba hablando con Vladimir, que es mi amigo, mi abogado, Sí. Entonces la idea es radicar hoy con el oficio de ampliación y también responder la impugnación y ver qué pasa con el desacato, porque normalmente, y lo que ha pasado y el antecedente, por ejemplo, es que cuando a Duque le pusieron un desacato, corrió a cumplir. Claro. Pero yo no creo que Gustavo Petro corra a cumplir, porque además, para mí, según mi perspectiva, él está en una pugna con la rama judicial y está interesado en debilitar esa institución también. El Congreso El ya... Consejo de Estado. A las altas A las cortes. altas cortes, ok. Al Congreso ya lo debilitó, ¿cómo? Con los temas de corrupción, ahí los tiene, ya untados a todos, debilitados. Esa institución básicamente cayó, aunque ellos resisten, pues ahí se mantienen dando su lucha. Lo que pasa es que se deterioró reputacionalmente, la O sea, ¿vos confianza de la crees que gente. todo lo que pasó alrededor de Papá Pitufo y la filtración de esa lista por parte del ministro Luis Carlos Reyes es una estrategia? Yo creo que la filtración de la lista de Luis Carlos sí puede ser una estrategia. Lo que pasó con Papá Pitufo, yo creo que es que ya se le salió de las manos, ¿cierto? O sea, creo que hay una combinación de ambas cosas. Porque hay muchas cosas que se le salen de las manos. O sea, yo me imagino que Gustavo Petro no esperaba que yo le fuera a poner una tutela. O sea, ellos esperaban que yo diera de baja mi cuenta, que nunca más volviera, que me quedara callada, seguramente. O sea, seguramente esto fue como un glitch. Pero igual ellos pueden darle la vuelta. No hay nada mejor para tener oportunidades que una crisis. O sea, una crisis Sí, es una oportunidad. Y ellos son buenos
buscando oportunidades en las crisis, todo hay que reconocerlo, son astutos, son hábiles buscando oportunidades en las crisis. ¿Cómo lo veo yo? Yo siento que yo soy la manzana de la discordia. Yo no soy nadie, yo no soy nada. Soy la manzana de la discordia en este momento como útil entre Gustavo Petro y una alta corte. Así como los pacientes y la salud están sirviéndole a Jaramillo para para decirle a la corte que no la respeta, a la Corte Constitucional. Yo creo que debemos rodear a la rama judicial. O sea, yo creo que hay que proteger esa institución, porque lo que para mí o a mi juicio están haciendo, independiente de si es mi tutela o si es el desacato en el que está Jaramillo por no pagar lo que debe de la salud, o si es desacatar las otras tutelas que pongan pacientes u otra gente, yo siento que es sistemático y que hay una intención clara de debilitar a la rama judicial. Eso es lo que de verdad creo como de eso. Y aprovecho que me invitaron para contarles, además, esto es muy importante, que con Pacientes Colombia estamos movilizando acciones desde un movimiento ciudadano de la sociedad civil que se llama Ayer Pacientes, Hoy Dolientes. Vamos a tener varias actividades, tenemos una comunidad de difusión en WhatsApp, estamos en todas las redes sociales y la idea es que puedan compartir los casos que tengan, porque la verdad es que yo creo que todos son, y nosotros creemos que todos somos pacientes o potencialmente podemos ser pacientes y requerir el sistema de salud, o conocemos a una tía, una abuelita, una amiga, alguien que está fallándole el sistema. ¿Y cuáles son las redes sociales? ¿Cómo están? ¿Cómo aparecen? Ayer Pacientes, yo te las comparto, pero es que Ayer Pacientes Hoy Dolientes. En Twitter es @hoydolientes, pero en todas las demás redes es Ayer Pacientes Hoy Dolientes. Y el el hashtag para vincularse es Ayer Pacientes Hoy Dolientes. Y vamos a tener una actividad presencial, que de hecho estoy en búsqueda, que eso lo vamos a tratar de hacer esta semana con Raza, que es una asociación de pacientes de acá. Vamos a buscar a la alcaldía porque queremos hacer una actividad pero muy institucional. No nos gusta hacer como movimiento, o sea, que sea muy de participación social alrededor de todo este tema, porque lo importante es visibilizar cuáles son los canales, las rutas de atención, qué mecanismos tienen las personas, qué es lo que está pasando con el sistema. Entonces eso es lo que, y que se conecten como con lo que están viviendo los pacientes. O sea, en las asociaciones de pacientes siempre lo vemos porque es el día a día, ahí están los casos, pero la gente no necesariamente se está dando cuenta de lo que está pasando. De qué es lo que pasa. ¿Vos sos una defensora de la Ley 100? Pues a mí la Ley 100 es otra pregunta, es que podríamos hablar acá todo el día. Sí, pero corto. Sí, la Ley 100 no es una mala iniciativa, entendiendo el contexto en el que se encontraba el país en el momento en que se propuso. De hecho, es un modelo solidario. Es un modelo solidario. De hecho, y yo también hice un hilo explicando, la gente dice, es que la Ley 100 es de Uribe. Eso es falso. La Ley 100 es del gobierno de César Gaviria y es una reforma presentada por el gobierno de César Gaviria, con Juan Luis Londoño, Rudolf Holmes y César Gaviria presentaron ese documento ante el Congreso. En el documento entra por una senadora del Partido Conservador. Lo que pasa después es que Uribe se convierte en ponente de las leyes, pero él es el ponente, él no escribió esa ley, así como Alfredo Mondragón no es el que escribió la reforma que está metiendo este gobierno. Entonces, un poco salir de ese chip, es que la Ley 100 es de Uribe, no, eso de Uribe ni escribió eso, y Uribe en ese momento era del Partido Liberal, además, le tocaba ser ponente, porque era el ponente de gobierno. Era el partido del gobierno, sí, exactamente. Hanna, muchísimas gracias por acompañarnos en estas entrevistas que hacemos en El Colombiano. Muchas gracias por estar acá. Aquí vamos a poner las redes sociales también de Hanna, para que la sigan, para que se informen de los análisis que ella hace de la reforma a la salud, del sistema de salud. Creo que, me parece a mí, es una de las analistas más juiciosas de lo que pasa hoy con el sector. Muchísimas gracias por estar acá. Van a poder leer columnas de Hanna acá, ya la comprometí. En El Colombiano. Muchísimas gracias. Totalmente gratis, yo no voy a cobrar por escribir columnas para todos, es importante aclarar eso. Muchísimas gracias por acompañarnos, síganos en todas las redes sociales, aparecemos como Periódico El Colombiano o El Colombiano con un guión abajo. Chao.